Ahora vamos a revisar lo que es la configuración de interrupción temporizada en el modelo que estamos practicando de la familia 16, el modelo 16F877A. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es un paso totalmente recurrente que se lo hace cada vez que elegimos el microcontrolador. Acá tenemos en megahertz, vamos a poner 4 megahertz y nada, solamente en esta plantilla configuramos ello. Nos vamos inmediatamente a lo que son los fusibles, el power up timer, que es importante para ustedes saben hacer un reset al microcontrolador cuando energicemos. Todo lo demás lo dejamos tal como está, no necesitamos detectar bajos voltajes, tampoco proteger la memoria. Ok, bien, el tema que nos interesa básicamente a nosotros es manejar lo que son las interrupciones, y nos vamos a ir a la pestaña interrupt, ¿sí? Y acá están todas las interrupciones que tiene este modelo. Por ejemplo, tenemos interrupción por temporizador 0. Ya hemos visto en las diapositivas anteriores cómo es que se maneja este temporizador. Tenemos interrupción por cambio de estado en la puerta B. Quiere decir que esta opción va a permitir lanzar una interrupción cuando algún estado de los bits 4 al 7 cambie. Interrupción externa, está leyendo simplemente un pulso y al detectar el pulso o el flanco de subida o bajada también se dispara una interrupción, y así sucesivamente podemos encontrar cualquier cantidad de interrupciones del modelo. Otros modelos tendrán otro tipo de interrupciones también. Nosotros ahora vamos a activar la interrupción por timer 0, desbordamiento, interrupción por desbordamiento del temporizador 0. Habíamos explicado que cuando se va a disparar la interrupción, se va a disparar cuando este registro del timer 1 rebase su capacidad máxima. Su capacidad es de 16 bits, por lo tanto contará desde 0 hasta 65.535, en total 65.536 unidades. Cuando llegue a 65.535, en el siguiente pulso volverá a 0 y ese es el momento en que se va a disparar la interrupción. Nosotros podemos controlar los tiempos que inicia hasta que llega al máximo valor, hasta que hay un rebase, un overflow, y con este tiempo nosotros podemos jugar o hacer sumatoria de tiempos para encontrar los tiempos que nosotros queramos algo más grandes. ¿Está bien? Entonces ya está habilitada la interrupción. Fíjense que me ha creado el código necesario en la plantilla, que son las directivas, las de acá arriba, y luego las funciones de habilitar los registros de interrupción. Pero esto no termina ahí, tenemos que también configurar lo que son los temporizadores. Revisamos la plantilla de timer del 0 al 2. Esta parte corresponde al timer 0, que no lo estamos manejando, pero el principio de funcionamiento es exactamente el mismo que se ha explicado. Acá tenemos el timer 1, ¿sí? Y el timer 2 por abajo. Nosotros vamos a configurar el timer 1. Por defecto dice que está deshabilitado. El timer 1 no está realizando el conteo tradicional de funcionamiento o incremento de registro. Por lo tanto, nosotros elegimos, queremos que trabaje en modo interno o en modo externo. Cuando decimos en modo interno es porque le estamos dando órdenes que el conteo que haga de unidades en su registro va a ser gracias a unos pulsos derivados de la frecuencia de cristal que nosotros conectamos al microcontrolador. Cuando recibe cada pulso de este oscilador, de este reloj, esto va incrementándose uno a uno, tal como hemos visto en la explicación previa. En cambio, si nosotros le decimos configuración externa, habría que inyectarle pulsos a través de un pin externo del microcontrolador, y solamente cuando detecte ese pulso el registro irá incrementando. Resumen: en modo interno está como temporizador, en función del tiempo de pulsos que brinda el cristal, su registro incrementa. Y externo, modo contador. Nosotros inyectamos pulsos por afuera y recién incrementa. Entonces podemos hacer un contador de objetos cuyo sensor nos vaya dando, por ejemplo, flancos de subida o de bajada, y el microcontrolador irá realizando el conteo de estos eventos, ¿sí? Bueno, nosotros estamos trabajando en modo temporizador, activamos la opción internal y básicamente acá está cómo queremos que trabaje: prescaler 1, prescaler 2, prescaler 4 y prescaler 8. Los datos que ustedes están viendo acá nos hacen verificar los tiempos máximos que tendría de lanzarse el overflow.
Por ejemplo, si yo selecciono la primera opción, que es Prescaler 1, en realidad no estaría preescalando 1, no estaría dividiendo la frecuencia con ningún valor, sino entre 1, básicamente. Por lo tanto, el tiempo que tardaría en base al cristal que acabo de configurar de 4 MHz, nos dice que el rebase máximo va a ser de 65.5 milisegundos. En cambio, si yo divido la frecuencia esa entre 2, hago que el tiempo de pulso a pulso sea más grande, miren, me está diciendo que va a rebasar, va a existir un overflow, va a llegar al máximo valor desde 0 a 65.535 en un tiempo de 131 milisegundos. Puedo hacer el prescaler más grande, por ejemplo, dividido entre 8. Me dice que el máximo overflow que va a tener el registro es aproximadamente a medio segundo, ¿no? 524 milisegundos. Entonces, esta selección de prescaler nos va a ayudar a que el tiempo de desbordamiento, de rebase, de overflow sea mucho más grande, ¿sí? En nuestro caso, para la aplicación que estamos realizando, solamente necesitamos darle un prescaler de 1 y en función a este tiempo nosotros vamos a ir consiguiendo valores que sumados a estos rebases nos vayan a dar, por ejemplo, 1 o 2 segundos. Perfecto. Entonces, por ahora vamos a dejar el prescaler en opción 1. Bien, estos valores de acá no se tocan, por defecto nos dice aquí la frecuencia a la que va a trabajar es 1 MHz. Pero bien, antes de terminar esto, ¿qué pasaría si yo me voy a la selección del dispositivo y, por ejemplo, le digo, no quiero que trabajes con un cristal de 4 MHz, quiero que trabajes con un cristal de 20 MHz? Entonces nos vamos a ir nuevamente al temporizador y date cuenta que el asistente te lo ha recalculado y te dice, la resolución quiere decir que una unidad va a contar cada 0.2 microsegundos, de tal forma que el overflow va a ser cada 13 milisegundos. Si tú te recuerdas hace unos segundos, con 4 MHz este tiempo era más grande, en cambio ahora con un cristal de 20 MHz este tiempo se ha hecho muy pequeño. Y acá te dice la frecuencia real de trabajo, que básicamente es 5 MHz. Habíamos visto que esto sale de la división de la frecuencia del cristal entre 4. Como hemos configurado ahora 20 MHz entre 5 son, entre 4 son 5 MHz, ¿no? Bien, eso también está en la teoría. Nada, vamos a llevar nuestro cristal al valor que nosotros comúnmente manejamos, que es 4 MHz. Entonces, mira la facilidad que tú tienes, el asistente te calcula y te da la información de los tiempos que tarda en realizarse el overflow para que tú tengas en cuenta ello, ¿no? Tu frecuencia real de trabajo es de 1 MHz, 1.000.000 de pulsos por segundo. A esa velocidad está trabajando nuestro microcontrolador. Bien. Hemos habilitado ya la interrupción, hemos manejado el timer, por lo tanto no requerimos otro procedimiento más, no necesitamos manejar nada más en esta previa configuración, por lo tanto le damos verificar. Miren, en el código del temporizador nos los ha configurado con un setup timer 1, que también lo hemos visto ya en la teoría. Nos dice temporizador 1 en modo interno. Al mismo tiempo nos dice que estamos usando un prescaler de 1 y nos les coloca el overflow más de referencia, ¿sí? Nada, con eso entonces estaríamos nosotros ya listos para empezar a aplicar nuestro primer programa con temporizador.